Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal Electrosoto X, un canal de electrónica e informática aplicada. Hoy, como es de habitual, vamos a hacer una reparación en un equipo, en un monitor LCD. Es un monitor LG, del fabricante LG, el modelo es M1717SD. Este es un monitor que lo enciende y tiene un pequeño ruido, y es el que vamos a intentar corregir, o vamos a ver cómo se puede corregir, y voy a explicar en una forma muy detallada posiblemente por qué puede pasar. Este tipo de fallas puede ocurrir en un monitor de 17 o de menor o mayor tamaño, ya que pues la estructura y el circuito son muy parecidos uno con el otro. Entonces lo que voy a hacer es encender el equipo para que veamos la falla. Voy a encenderlo, voy a conectar el cable de poder, voy a encenderlo. Aquí ya me encendió y me salió el menú, o me salió que no hay señal, un logo. Pero el problema que tiene este equipo es que tiene un ruido. En ocasiones a veces la imagen se le va, pero tiene un pequeño ruido en la parte como en la fuente. Entonces vamos a entrar a revisar qué es lo que puede provocar ese ruido. El ruido es muy leve, en algunas ocasiones es mucho mayor, se alcanza a escuchar más fuerte. Entonces lo que vamos a hacer primero es desarmar el equipo, pero antes de desarmar el equipo vamos a necesitar herramientas muy básicas, como es un multímetro. Puede ser de cualquier marca. Lo importante es que pues tenga las mediciones, unidades básicas para medir. Nuestro kit de soldadura, un cautín, una soldadura, la pasta para soldar y un limpiador electrónico, un limpiador para limpiar la tarjeta en caso de que esté demasiado sucia internamente. Yo, para no alargar tanto este video, pues este equipo prácticamente le retiro los tornillos, que a veces en esta operación se puede demorar uno bastante. Entonces le he retirado los tornillos y vamos a desarmarlo. Entonces para eso podemos utilizar el destornillador de pala. Le he quitado los tornillos, tan solo lo que vamos a hacer es hacer una especie de palanca aquí en esta forma, y vamos entonces a proceder a quitarle la tapa. Listo, entonces le voy a quitar esta tapa. Aquí tenemos la tapa por fuera y aquí tenemos entonces el monitor. Vamos entonces a retirar la tarjeta para revisar qué es lo que puede estar pasando. Este tipo de sonidos o vibraciones que se suelen escuchar más que todo en la fuente, porque este tipo de fallos normalmente ocurre a nivel de la fuente, es debido a que algún componente puede estar desgastado, haciendo mal contacto, y puede generar este tipo de sonidos. Entonces lo que vamos a hacer es desarmar el equipo. Vamos a retirar las lámparas. Este monitor es un monitor que tiene 4 lámparas, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. La posición no interesa, la podemos nuevamente colocar en la posición que sea, no hay problema en la posición. Y ahora lo que vamos a hacer es retirar, vamos a desconectar el panel que está en esta parte derecha del equipo. Muy bien, una vez realizado esto, pues vamos a retirar esta parte de esta tarjeta acá, este bloque. Entonces vamos a jalar esto acá, pero esto trae unos tornillos. Entonces lo que vamos a hacer es retirar los tornillos. Para eso vamos a utilizar nuestro destornillador de estrella y vamos a eliminar estos tornillos. Aquí tiene 2 y seguramente en el otro lado debe tener también 2. Entonces vamos a retirar los otros 2 tornillos del monitor. Bueno, aquí ya tenemos entonces. Ahora lo que vamos a hacer entonces, vamos a retirar esta tapa con mucho cuidado, no dañar los bus de datos. Acá encontramos en la parte superior un bus de datos que comunica el panel con la mainboard, la tarjeta principal. La desconectamos y ya tenemos nuestro circuito acá. Entonces lo vamos a colocar aquí en esta parte, y aquí tenemos entonces las 2 tarjetas. Aquí está la mainboard y aquí tenemos lo que es la fuente conmutada junto con el circuito de inversor, que nos va a permitir que las lámparas funcionen y que puedan iluminar. Como el fallo o el sonido que podemos encontrar es en esta parte de la fuente, si la ponemos en esta posición, el sonido se escucha por esta parte. Entonces vamos a entrar a revisar esta parte, y es ahí donde se encuentra pues la fuente como tal. Vamos a retirar los 4 tornillos antes de empezar a hacer una reparación de un monitor o de un equipo que especialmente en la fuente, como es una etapa de potencia. Siempre recomiendo no tener nada metálico en las manos
Si tiene una manilla antiestática la pueden utilizar, pero lo recomendable no tener metales en el cuerpo, en las manos, para que no van a hacer un corto o se puedan lesionar, un mal contacto con el metal. Entonces vamos a retirar los tornillos. Los 4 tornillos que trae aquí. Otra cosa importante cuando se trabaja con fuentes conmutadas, que normalmente las fuentes conmutadas traen unos capacitores bastante grandes y que en algunos casos se demoran un poco en descargarse, aunque por diseño los fabricantes diseñan estos circuitos con una resistencia, unos diodos que funcionan como drenaje, es decir, que comienzan a descargar el filtro una vez se apaga el equipo. Siempre es recomendable tenerlo en cuenta de no tocarlo para que no les vaya a pasar la corriente, ya que estos capacitores se cargan de una corriente alta. Bueno, entonces aquí ya tenemos la tarjeta y aquí vemos la tarjeta. Entonces lo que voy a hacer yo es desconectar aquí este conector y voy a desconectar acá. Este circuito pues en cierta forma tiene buenas conexiones, muy sencillas de desconectar. Aquí encontramos los dos capacitores bastante grandes que están en la parte de la entrada, que normalmente les digo que son los que se cargan. Entonces lo que vamos a entrar a hacer es lo siguiente: vamos a revisar primero en la forma visual, como en otros videos les hablaba de las mainboards, revisar en la parte visual que no haya problemas de temperatura. Entonces revisamos en los lados de la tarjeta donde se puedan ver problemas de temperatura. Aquí vemos que esta parte está más oscura que la de acá, entonces puede ser un indicativo de que esta parte puede estar calentándose un poco más. Revisamos la parte de los capacitores que suelen fallar. Ahora la pregunta es por qué estos capacitores suelen fallar o presentar muchas fallas en muchos aparatos. Por el tiempo. En el caso de este monitor, es un monitor que se darán cuenta, es un monitor que ya es de 17 pulgadas, es un monitor que ya no viene, ya tiene un tiempo de uso y se ha calentado por el tiempo. Los capacitores tienen un componente electrolítico interno que por el tiempo empieza a desgastar y a perder sus características de funcionamiento. Entonces lo que vamos a revisar son los capacitores, que seguramente alguno de esos capacitores puede que esté reventado o nos dé indicio que pues esté fallando. Entonces vamos a revisar los de la fuente, la parte de la entrada. Aquí vemos que en la parte superior no se encuentra nada, no se ve protuberancia en ninguno de ellos. Pero no quiere decir que porque tenga protuberancia necesariamente está malo. Un capacitor de estos puede fallar aunque la protuberancia no se le vea, sino que ya toca entrarlo a hacer las mediciones. Ahora vamos a ver en la tapa de la salida de esta fuente, vamos a ver los capacitores que pueden estar defectuosos. Entonces vamos a revisar esta tapa. Y aquí podemos observar, normalmente la tarjeta se puede colocar en esta posición, tener una vista en esta forma para ubicar los capacitores. Aquí vemos unos capacitores de 1000 microfaradios, 16 voltios, y aquí vemos un capacitor, por ejemplo, este capacitor es de 25 voltios a 470 micras. Esto es un capacitor que, si se alcanzan a apreciar, tiene una pequeña protuberancia, parece que se fuera a estallar en la parte superior. Y entonces posiblemente esta sea la falla que tenga el equipo. Antes de hacer el cambio, pues lo que podemos hacer es revisar el equipo, es decir, vamos a ver en la parte debajo de la tarjeta donde va a soldar si hay alguna soldadura que esté floja y que esté provocando también que suceda ese ruido. Entonces para eso podemos utilizar un limpiador. Yo aquí tengo un limpiador electrónico, voy a utilizarlo. Voy a utilizar un poco este limpiador con el fin de limpiar un poco mejor la tarjeta y poder visualizar mejor la soldadura. Entonces voy a utilizar este cepillo. Este limpiador yo lo utilizo en esta forma, no viene en spray sino que viene en esta forma, y lo que me va a permitir cuando le agrego este limpiador es que si existe alguna soldadura que esté floja o tenga una grieta, voy a poderla ver o visualizar mejor, porque la grieta se va a mostrar un poco más fácil. Para el caso de que ya le agregué el líquido, pues no veo ninguna grieta así visualmente, no se alcanza a observar, es decir que pues el problema de soldadura pareciera que no tuviera. Eso sí es importante revisarla muy bien para no tener problemas. Entonces lo limpiamos por acá, tiene una lupa, sería mejor. Bueno, una vez que ya revisamos esta tarjeta y no vemos soldaduras, pues ya procedemos entonces a mirar la parte del capacitor y lo que podemos hacer es retirarlo. Entonces lo que vamos a hacer es retirar este capacitor. Entonces lo vamos a desoldar. Ahora una pregunta que se podría uno hacer: ¿qué puede provocar ya a nivel teórico que ese sonido se produzca? Normalmente esto es una fuente conmutada, tiene una pequeña rectificación con estos diodos Schottky que rectifican este tipo de señales que trabajan a alta frecuencia, por eso son unos diodos especiales. Y esta tapa, que es la de filtraje, su función es eliminar el rizado, el pequeño rizado que se puede presentar en la señal.
para que la señal salga, para que la corriente salga continua, salga mucho mejor. Cuando un componente de estos comienza a fallar, pues ese rizado no es bien eliminado por el capacitor, y eso se traduce en que componentes como estos, como son los transformadores o las bobinas, empiecen a vibrar un poco más. Entonces la bobina va a vibrar un poco más, o el transformador se va a escuchar, se va a sentir un sonido, que es porque un capacitor de eso está perdiendo su funcionalidad. Entonces vamos a retirarlo. Voy aquí a calentar un poco el cautín. Entonces lo voy a calentar aquí un poco, que se me vea desconectado. Y mientras lo voy calentando, entonces vamos verificando qué capacitor es. Entonces, esto es un capacitor, aquí nos dice que es de 470 microfaradios a 25 voltios. Es decir, que vamos a utilizar un capacitor de estos. Yo aquí tengo una caja con unos repuestos, entonces voy a buscar el capacitor que me igual o que se aproxime o que me sirva para hacer ese reemplazo. Entonces voy a buscar acá un capacitor con estas características. Bueno, por acá encontré uno, no tengo exactamente el de 25 voltios a 430 micro, pero tengo este que es de 25 voltios a 1000 microfaradios. Es un capacitor que va a funcionar muy bien. Tiene un poco más de microfaradios que el original, pero nos va a servir. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cómo va el cautín y vamos a desoldar. Entonces vamos a mirar cómo. Esperamos un momento más. Bueno, lo que voy a hacer es eliminarle los pines. Voy a cortarlos aquí. Hay diferentes formas. Hay diferentes formas de hacer el cambio. Por lo menos yo voy a utilizar esta forma, que es la de... Voy a cortarle los pines antes de instalarlo. Hay personas que lo instalan primero y luego le cortan los pines. Voy a cortarle los pines más o menos calculando la distancia donde lo voy a introducir y lo voy a instalar. Entonces aquí ya tengo el capacitor. Entonces vamos a mirar. Nuestro cautín, perfecto, ya está calentando muy bien. Ahora entonces lo que vamos a hacer es retirarlo. Vamos a retirarlo. Vamos a jalarlo un poco. Esta es una forma. Tengan en cuenta que hay otra forma que es desoldando, quitando la soldadura, pero la podemos utilizar. Vamos a agarrarlo en la parte de abajo y vamos a empezar a jalarlo hacia abajo y vamos a tocar cada una de las puntas. Aquí ya lo tenemos por fuera y aquí tenemos el capacitor defectuoso, 25 voltios, 470 microfaradios. Bueno, aquí está malo, vamos a instalarle el nuevo que lo tenemos en perfecto estado. Los capacitores tienen un indicativo, esta parte blanca, que es donde iría el negativo, y acá sería el positivo. 25 voltios, 1000 microfaradios es el reemplazo. Vamos a ubicarlo en la tarjeta. En la tarjeta encontramos lo bueno de las tarjetas de los aparatos electrónicos, que tienen un dibujo, un diagrama ahí pequeño que nos dice la parte blanca coincide con la parte blanca del capacitor. Entonces así mismo lo vamos a colocar. Es importante que tengan en cuenta eso, porque si no lo colocan con la polaridad que es, seguramente cuando enciendan el equipo el capacitor se les va a explotar. Entonces vamos a soldarlo. Muy bien, aquí ya lo tenemos soldado. Si dieron cuenta, fue muy fácil soldarlo en esta forma, sin necesidad de eliminarle la soldadura a los orificios para poderlo introducir. Una vez que lo hemos soldado, vamos a hacer la prueba. Es un capacitor de mayores micras, va a funcionar muy bien. En algunos casos, cuando esos capacitores se dañan y no funcionan en la tapa del inversor, sino en la tapa del encendido, pues lo que puede provocar es que si le colocamos uno de mayores micras, el equipo va a funcionar. Lo único que se va a demorar un poquito más cuando lo vamos a encender, pero eso es cuestiones de segundo, mientras cargan los capacitores. Ahora se preguntarán ustedes, yo cómo sé que este 25 es de la tapa del inverter que está vibrando, y cómo sé que los otros son de la tapa de la mainboard del encendido. Ahora vamos a hacer una prueba muy sencilla. Entonces vamos a conectarlo a la corriente y vamos a conectarlo aquí en la parte de la mainboard. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo aquí. Vamos a conectarle los tornillos
es un capacitor que visualmente lo podemos cambiar porque fue muy fácil hacer el cambio observando que está malo. Pero hay capacitores que aunque no se muestran en esta forma, también pueden estar malos y estén provocando algún fallo en el equipo. Para eso es necesario utilizar un capacímetro para hacer la rectificación si los capacitores están defectuosos y así poderlos cambiar. Eso se los mostraré en un próximo video, que les mostraré un dispositivo para hacer esa medición. Bueno, ahora bien, ahora ya tenemos el equipo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a iniciar el equipo así, en esta forma. Es decir, vamos a conectar el cable de poder. Entonces vamos a conectar el cable de poder y vamos a hacer unas pequeñas mediciones. Para eso tenemos el multímetro aquí. Entonces vamos a conectar el cable de poder. Tengan en cuenta que todo esté bien conectado. Vamos a conectarlo. Muy bien, voy a dejar la tarjeta en esta forma, voy a colocarle algo aquí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es medir. Esta parte de medición es importante que tengan muy en cuenta que la tarjeta en este momento ya está energizada y si se la tocan, pues pueden pasarle la corriente ahí. Entonces primero vamos a hacer las mediciones del capacitor que instalamos. Vamos a colocarlo en la escala de corriente directa, 20 de 200 voltios, aunque realmente el voltaje es menor. Vamos a colocarlo aquí y vamos a empezar a medir. Entonces vamos a medir el capacitor. El capacitor que cambiamos es este que está acá. Igual tiene un número, dice C206. Vamos a medir. Y el negativo puede ser la tierra. Es decir, vamos a colocar el negativo en este. Ya en otro video de reparar o la falla de una mainboard, expliqué cómo colocar el negativo en el chasis. Y el positivo, vamos a empezar a hacer las mediciones. Entonces vamos a colocar el positivo en el positivo del capacitor. Ahí se darán cuenta que nos marca 14.8 voltios. Cuando estos capacitores empiezan a perder eficiencia, comienzan a desgastarse, vamos a ver caídas de tensión, suben, bajan, y eso también puede provocar que el equipo se apague o prenda o se demore para encender, o que se apague en un momento, o las lámparas dejen de funcionar. Son muchos los síntomas que puede provocar un capacitor defectuoso. Aquí la tensión es estable, 14.8, se darán cuenta, no cambia mucho. Y esa es la tensión pues que maneja. En cuanto a los otros capacitores, acá tenemos otros capacitores que nos marcan casi 5 voltios. Es decir, estos 5 voltios son los que le hablaba, que van a la tarjeta para manejar el encendido. Y los 14 voltios normalmente, que es el voltaje más alto, que estamos midiendo acá al principio, es el voltaje. Vamos a medirlo nuevamente aquí. Es el voltaje. Este voltaje es el que maneja el circuito de inversor y que trabaja con la parte de las lámparas. Entonces, bueno, ya rectificamos que la tensión está bien. Por lo menos ahí está estable, no hay cambios, variaciones. Ahora sí, entonces vamos a desconectar y vamos a encender el equipo nuevamente. Entonces, pero primero que todo, pues vamos a conectarlo como debe ser. Entonces lo vamos a conectar en esta forma, como venía. Vamos a correr todas estas cosas para un lado y vamos a conectar. Entonces aquí vemos que tiene las 4 lámparas, 2 superior y 2 inferiores. Algunos monitores manejan tan solo 2 lámparas, una superior y una inferior. Estos son los monitores más modernos, que poco a poco le han ido reduciendo las lámparas, aunque ya tenemos monitores LED de tecnología LED. Bueno, ahora vamos a conectar entonces el bus de datos. Qué pena, aquí voy a conectar el bus de datos primero que va al panel. Vamos a conectarlo. Este bus de datos es muy delicado. En algunos casos me han colocado comentarios que este bus de datos se les ha dañado o a veces no le funciona muy bien, pero es porque la conexión del bus de datos no es la correcta y en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahora vamos a colocar y aquí tenemos entonces las lámparas. Vamos a ubicar muy bien. Esto es muy preciso, la verdad es que esto lo hacen muy preciso. Y en ocasiones se complica un poco instalarlo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es conectar las lámparas. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando está el equipo funcionando, pues no conectarle el equipo cuando está funcionando. Vamos a conectar las lámparas. Como les digo, la ubicación no interesa. Podemos colocar esta acá abajo. Yo igual no las anoté, no les coloqué en color para saber cuál es, pero las lámparas son las mismas internamente, entonces van a funcionar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conectar el panel. Listo.
Vamos a proceder entonces a conectarlo. Voy a conectarlo aquí a la corriente, a ver qué sucede. Entonces lo vamos a conectar, aquí está la cable de corriente, y lo vamos a encender. Entonces le voy a dar aquí el botón de encendido. Perfecto. Aquí el monitor sale el logo de Flatron en la presentación de los monitores. Chequear el cable de señal. Pero esto lo estaba haciendo, el problema de este equipo era que tenía un ruido, a pesar de que está funcionando y que a veces se le va el video, la imagen se de fondo. El problema es que tenía un ruido molestoso. Entonces ya, si alcanzamos a percibir o de pronto en la cámara no se alcanza a escuchar, no se genera un ruido, una pequeña vibración, que como les decía se suele presentar en los transformadores, en las bobinas, ya que estas se presenta más ese tipo de síntomas ahí. Pero le cambiamos el capacitor. Aquí ya se le corrigió eso y es un equipo que está funcionando y seguramente va a funcionar por mucho más tiempo. Entonces, si se darán cuenta, hemos hecho una reparación de este equipo. Espero que les haya gustado y la parte de la electrónica. Pero es un nuevo video. Si les gusta este video, dale me gusta. Si no, también igual compártelo si se puede utilizar. Espero verlos pronto. Chao, chao. Se cuidan.